principal problema es que el Congreso no está aplicándose a crear leyes en beneficio social. El pretexto para imponer una sanción, una censura a la opinión pública es el llamado discurso de odio. ¿Imaginas tú un gobernador 4 años, porque esa es la pena que ellos quieren aplicar, porque le dijo un reportero cabeza de dompe? Primera técnica errónea de nuestros diputados es que no hay un concepto de objetividad. No sabemos qué es un discurso de odio. Pretenden grabar más un meme que un abuso sexual. De un plumazo, un grupo de ignorantes y manipulados diputados pretenden erradicarlo. Por más irónico que parezca, somos uno de los estados, estadísticamente hablando, más violentos del país. Eso es muy grave y nadie está haciendo nada por detenerlo. Parece que a nadie le importa. En lo que va de esta administración no ha habido una sola reunión, ni siquiera una invitación. No interesa. Como eso no da votos, no se van a mover. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos hoy en un programa más, en una emisión más de No Me Digas. Y hoy aquí, desde la Marina Cortés, en el restaurante El Anzuelo, me encuentro con un amigo de más de 30 años que me ha favorecido con su amistad, su apoyo, su confianza. El licenciado, el reconocido licenciado, maestro en Derecho, Arturo Rubio Ruiz. Buenos días. ¿Así o más presentación? Gracias, muy gentil. Gracias. Arturo, te agradezco mucho que hayas aceptado que estemos aquí. Hay varios temas jurídicos y temas sociales que me gustaría tratar contigo. Con gusto. Y si tú lo permites, nos vamos de lleno. Adelante. Lo primero, recientemente en el Congreso del Estado nos han querido imponer una ley mordaza bajo la consigna de violencia y odio. ¿Qué opinas? Bueno, el principal problema es que el Congreso no está aplicándose a crear leyes en beneficio social, sino que este es un ejercicio claro de tratar de controlar a la opinión pública. El pretexto para imponer una sanción, una censura a la opinión pública es el llamado discurso de odio. Si una opinión resulta ofensiva para una persona, esa opinión debe censurarse de acuerdo con este criterio, con esta norma que ya fue aprobada por el Congreso y que no ha publicado el gobernador. Esperemos que mantenga esa dinámica, incluso que vete esta disposición. Porque el discurso de odio como tal es un concepto demasiado subjetivo. Lo que puede ser ofensivo para una persona tal vez no lo resulte para una mayoría. Es decir, no hay un consenso que nos pueda definir exactamente qué es un discurso de odio, cuándo hay o no hay una intención. Ese es el principal problema, pues, es que se trata de una norma subjetiva que va a quedar a criterio del sancionador determinar si es o no es un comentario, una crítica, una observación, si es o no discurso de odio, lo cual es muy peligroso, porque una característica fundamental del derecho penal en materia punitiva es que la conducta esté perfectamente bien definida y esté perfectamente bien acreditada y tenga parámetros objetivos de valoración. Y no existe un parámetro objetivo para lo que se conoce como el discurso de odio. Ni siquiera las Naciones Unidas ha podido llegar a un consenso. Tardaron 2 años recabando información porque les preocupa mucho. Efectivamente, sí hay una tendencia en ciertos sectores radicales a utilizar la violencia generadora a través de alimentar odios y rencores, pero eso dista mucho a que un comentario, un meme, una crítica pueda o se pretende interpretar como mensaje de odio. Es decir, se está etiquetando como algo socialmente nocivo, algo que solo afecta tal vez al interés político de un servidor público. Eso es gravísimo desde el punto de vista social. ¿Te imaginas tú, con esta explicación, que vamos a continuar ampliándola, hablas de un mensaje o de un meme? ¿Te imaginas tú un gobernador 4 años, porque esa es la pena que ellos quieren aplicar, porque le dijo un reportero cabeza de dompe? Exacto, ese es el caso. Mira, en mi familia tengo un concuño que le decimos el negro, y se lo decimos de cariño. Es un término coloquial afectivo, pero interpretado bajo una óptica de un radicalismo podría ser un término ofensivo. Discriminación. Y entonces, la primera técnica errónea de nuestros diputados es que no hay un concepto de objetividad medible en la conducta que se quiere sancionar. No sabemos qué es un discurso de odio. Ellos no saben qué es un discurso de odio. Obviamente que no. El juez no tiene un parámetro que pueda seguir para decir esto sí, esto no es. El segundo, la pena es excesiva.
te pretenden sancionar. Fíjate lo absurdo de esto, y es donde tenemos un grave problema también con nuestros diputados que no saben legislar. En cuanto al parámetro de la penalidad, pretenden grabar más un meme que un abuso sexual atenuado. Eso, ¿qué les interesa más? ¿La libertad y el sano desarrollo de una criatura o que se critique a un servidor público? Eso es gravísimo. Es decir, no hay una objetividad en lo que te estoy diciendo. Y luego no hay un límite en cuanto a la posibilidad de ser sancionado en tu expresión, porque te pueden meter 4 años a la cárcel por un gesto. O sea, un gesto puede ser un mensaje de odio. Es decir, llegan a la exageración y al absurdo. ¿Qué pretenden con esta norma? Imponer un temor al ciudadano. No, mejor no critico, no sea que me vayan a sancionar, no sea que vayan a interpretar como mensaje de odio una crítica. Es decir, el ejercicio de un derecho por el cual murieron millones de mexicanos en el devenir de esta patria, de un plumazo, un grupo de ignorantes y manipulados diputados pretenden erradicarlo y convertir a través del Código Penal al gobierno en el censor de la opinión pública. Estamos con esto retrocediendo en Baja California Sur 100 o 150 años. Los diputados están en la inopia, no saben lo que hacen. Pero peor aún, los disque asesores legislativos, o sea, no es posible que no conozcan la O por lo redondo y nos quieran llevar a esto que nos estás diciendo. Lo último que haría yo sería defender a los asesores parlamentarios, pero sí te puedo decir, porque me consta que al menos hay 5 o 6 asesores que están preparados, pero si tú platicas con ellos te dicen, es que no nos hacen caso. Mira, los diputados pueden ser tan ignorantes, la Constitución les permite ser tan ignorantes como su condición personal se los permita, porque finalmente no es un cargo de sabiduría, es un cargo de representación popular. Lo que no se puede, lo que no se vale es que ellos contraten a sus propios asesores y en lugar de contratar a personal capacitado, pues reparten el sueldo con el primo, la querida, el guachoma, en fin, no aplican el presupuesto a donde lo tienen que aplicar. ¿Tú crees que algún diputado o diputada tenga de asesor a un guachoma? Yo creo que por lo menos 2, sí. Por lo menos 2, sí. De hecho, últimamente... A ver si no nos quieren aplicar los 4 años por estar diciendo esto. Bueno, el guachoma es un cargo públicamente aceptado, reconocido. Se llama conocimiento universal. Órale, pues. Y es con todo respeto, como dijera... A los guachomas. Como dijera mi presidente, es con todo respeto el comentario. Está bien. Oye, Arturo, hay un tema, el gobierno del Estado jura, perjura que la violencia ha desaparecido, que estamos en los parámetros, pero idóneos en cuanto a violencia y en cuanto a delitos, pero todos los días desaparecen personas. ¿Qué opinas tú de la desaparición de personas? El principal problema en un estado como Baja California Sur es que casi todos nos conocemos. No es fácil pasar desapercibido como pudiera ser en una gran urbe. Entonces es muy fácil detectar cuando una persona desaparece de su entorno. Y entonces es algo que no se puede ocultar, aunque parezca un juego de palabras. Pero la desaparición de una persona en un estado tan pequeño y en un estado con una población tan identificada entre sí es muy difícil ocultar. Entonces tenemos ante ese problema de la desaparición forzada o en general de la desaparición de personas, tenemos el problema de que no tenemos un mecanismo de búsqueda de localización, no hay protocolos, se improvisa y las búsquedas o la localización de las personas se lleva a cabo por los familiares en trabajos que son hasta a veces indignantes, ¿no? Lo que tienen que hacer para poder localizar a sus seres queridos. Pareciera como que la desaparición de las personas se convirtió como una estrategia de simulación para convertir lo que eran los crímenes violentos de exhibición brutal en desapariciones silenciosas, y el control de las fuerzas de poder al margen de la autoridad legal se siguen dando, pero ahora podríamos pensar que en lugar de arrojar los cadáveres a la vía pública, los desaparecen. Eso pudiera ser una explicación a lo que está generando tantas desapariciones. Lo que más nos debe preocupar como ciudadanos es que los factores generadores de la violencia, los detonantes, están activos, totalmente activos en el Estado. Nadie ha trabajado de esa área.
la mejor manera de combatir un delito. Es una premisa que no se requiere mucha capacidad intelectual, pero pareciera que no taladra a donde tiene que llegar el mensaje. La mejor manera de combatir el delito es evitarlo, evitar el delito, y no se trabaja en ese campo. Ningún programa educativo, ni privado ni público, contempla un esquema donde se fomente la prevención del delito, donde se prevenga la violencia intrafamiliar. Somos uno de los estados, por más irónico que parezca, somos uno de los estados estadísticamente hablando más violentos del país, porque la violencia se da en el hogar. La cantidad de abusos y sobre todo la lesión en el ámbito del desarrollo psicoemocional de los menores se genera en el hogar. El enemigo está en casa. Primer lugar nacional en abuso sexual infantil, primer lugar en embarazos no deseados, primer lugar en madres adolescentes. Eso es muy grave, ese no es un problema, es el reflejo de un problema que no hemos sabido o no hemos querido entender y menos solucionar. Si tú te das una vuelta en la madrugada por la zona turística de Cabo, vas a ver niños vendiendo flores. Y no necesariamente están vendiendo flores, y ninguna autoridad. Hay videos que han estado difundiendo organizaciones de la sociedad civil tratando de ponerle una etiqueta, visibilizar este problema, pero la autoridad no hace caso. Hay videos donde se ve a los niños que con el pretexto de que andan vendiendo flores a las 3 de la mañana, pues se suben a los vehículos y regresan 2 o 3 horas después, si es que regresan. Eso es muy grave y nadie está haciendo nada por detenerlo. Entonces, el hecho de que la estadística de personas desaparecidas vaya en incremento en el Estado no es más que la consecuencia de toda esta cadena de reactores que no hemos sabido contener. Parece que a nadie le importa. En lo que va de esta administración no ha habido una sola reunión, ni siquiera una invitación a que las 4 autoridades más importantes en este campo se sienten a decir, oye, ¿qué hacemos? Educación, salud, procuración de justicia y prevención del delito a través de seguridad pública. No ha habido una. No, y ¿sabes qué? Ni va a haber, no interesa. Como eso no da votos, no se van a mover. Y estamos acostumbrados a pensar en seguridad pública, en comprar patrullas. Y eso no sirve de nada. Tú pon un policía en cada esquina y el delincuente va a encontrar el mecanismo para actuar mientras no se prevenga el delito. Y en la prevención no se está haciendo nada. Y las grandes víctimas son en la parte interna, los menores en casa, en el núcleo familiar, los adolescentes jóvenes que caen en la trampa de las drogas y los jóvenes o adultos que entran en el campo de la delincuencia informal y después en la delincuencia organizada. Ese es el verdadero problema. Los números son fríos, los números son impersonales. Y no mienten. Y no mienten. Y ahí están. Y lo más grave es que ya sabemos, pero no hacemos nada. Y el gobierno dice que todo está bien, que vivimos en la panacea, que no sucede nada, pero sí sucede, señores, sí sucede. Quitemos esa venda de la mentira y de la manera tan falaz de decir que estamos bien. Tenemos que trabajar y desde la sociedad civil estar impulsando, usar estos medios como el que tú nos brindas en esta ocasión, y agradecemos mucho, para estar diciendo, señor, voltee a ver a sus hijos y voltee a ver a la autoridad, y exijamos que se haga un programa integral de prevención del delito. Mientras eso no ocurra, vamos a seguir en picada, dañando, desintegrando el tejido social y generando la violencia como un factor de destrucción en el ámbito social. Ok, si me lo permite, vamos a volver al Congreso del Estado. Se ha generado en los últimos días una polémica, se ha politizado, se ha polarizado en el asunto de la revocación de mandato, que se desechó y ahora dicen, no se desechó, nada más se pospuso. ¿Quién tendrá la razón? El tiempo nos lo va a decir. ¿Qué opinas sobre la revocación de mandato? Bien, la revocación del mandato es una figura que tiende más a publicitarse que a llevarse a cabo. La revocación del mandato implica un ejercicio de evaluación y sanción de parte del gobernado hacia el mal gobernante. Es un procedimiento costoso, es un procedimiento que requiere mucha participación ciudadana y es un procedimiento con el cual no nos hemos familiarizado porque no hemos tenido la oportunidad. La entidad iba a ser pionera en este campo porque la iniciativa
el dictamen está aprobado, ya está calificado desde más de 2 años. No fue un trabajo difícil hacer porque es muy simple. No me gusta tu trabajo y te voy a revocar el mandato. En estos momentos siento que el gobierno estatal, sobre todo de parte del Ejecutivo, que no se siente muy congraciado con la opinión pública. Los líderes de opinión han sido muy severos con él. Su actuar pues no ha estado a la altura de lo que esperábamos. De las promesas que escuchamos en campaña, pues poco o nada se ha llevado a una concreción. Al contrario, incluso está peleado con el gremio que lo vio nacer. Eso es lo que nos hace prender muchas alertas. A nivel personal te pregunto, porque yo ya se me olvidó, ya no sé, ¿con quién no se ha peleado? Ese es el otro problema, ¿no? El principal objetivo de un líder es mantener unida a su comunidad. Y aquí solo se han generado diferencias, dificultades, controversias. No sé si es falta de oficio, no sé si es falta de voluntad política. Finalmente, como ciudadano, no me importa la causa en realidad, me importa el desastroso resultado. Y entonces esta maniobra que se hizo en el Congreso la semana pasada de retirar de la determinación, la entrada en vigor de la revocación del mandato, solo fue con el objeto de proteger al actual mandatario, porque hacia él estaban enfocadas las baterías. Creo que no siente el gobernador ahorita la tranquilidad necesaria para decir, evalué mi trabajo y me someto al mismo. Cuando, no sé si recuerdas que en campaña eran los principales promotores de la revocación del mandato. Nunca se imaginó que íbamos a llegar a este escenario. Y ahora ha tenido que recurrir a sus colaboradores del Congreso, compañeros de filiación política o compañeros de grupo fáctico en el poder, para que lo protejan. Y lo único que se les ocurrió es retrasar una ley que estuvieron prometiendo, cacareando, ni siquiera la elaboraron ellos, sí la manipularon y se iban a llevar la gloria, pero pues iba a ser una gloria muy costosa porque se iban a dar un tiro en el pie, por lo que todo indica que el principal, o por lo menos el primero de los sujetos a este procedimiento iba a ser el actual gobernador. Ese es el fondo de los tan así, andaba nervioso, andaba porque ya le bajaron tantito al gas. Ya le dieron 6 meses de él llegó a decir, el pueblo pone y el pueblo quita, y me sujeto a la voluntad del pueblo. Pero una cosa es lo que dice y otra cosa como lo arropan para que la voluntad del pueblo no llegue a como se supone debió haber llegado. Esperemos a ver qué sucede con ello. Finalmente, lo que necesitamos para que camine el sistema es tener una representación adecuada en el Congreso. Actualmente, hablando específicamente de Baja California Sur, no tenemos una representación popular en el Congreso. Tenemos 2 problemas, uno que es de origen, un problema que es histórico, ese es a nivel nacional. Las diputaciones se asignan en su elección por distrito. Ese es un grave error, es un error histórico. Cuando nace la democracia y se asignan las representaciones por distrito, no era en función de dónde vives, sino en función de a qué te dedicabas. Era el distrito de los pescadores, el distrito de los talabarteros, el distrito de los carpinteros. Todos vivían juntos, ¿por qué? O cerca, por la cuestión de las proveedurías y las distribuciones. Correcto. Entonces los barrios no eran, como actualmente ocurre en la ciudad, integrados por personas de trabajos disímbolos e intereses diversos. Yo no tengo un interés común con mi vecino del lado derecho ni del lado izquierdo. Entonces un diputado no nos va a representar en atención a nuestros intereses. Tendríamos que buscar a nivel nacional, yo creo que sería más sencillo a nivel estatal, generar las diputaciones por gremios, por intereses comunes y no por domicilios, y dejar la asignación distrital para cuestiones del municipio como la limpieza, la seguridad de las calles, etc. Pero los asuntos que trascienden a nivel del Estado y a nivel del país, que sea gremial, porque yo no tengo un interés común con un campesino de Chiapas, ni un pescador de Oaxaca va a tener el mismo interés que un industrial de Monterrey. Entonces, si unimos los gremios, encontramos una afinidad de interés. Así nació la democracia y la distorsionamos convirtiéndola en una mera distribución de zona postal. Claro. Este es el primer error. El segundo error es permitir que sean los partidos los que controlen la participación de las diputaciones. Tú vas al Congreso y no ves la oficina que diga la diputación de la zona norte del estado, la zona sur. No, dice
este es el bloque del partido fulano de tal o del partido perengano. Entonces hay una asignación de cuota de poder para los partidos y la partidocracia es la que está tomando las determinaciones. Y no esto es siempre en beneficio del ciudadano. A veces se comprometen con ciertos grupos, con ciertos sectores, como actualmente esta legislatura en particular lleva en lo que va de su periodo un ejercicio legislativo en el cual el 78% de la carga legislativa, el 78%, ha sido para beneficiar, favorecer o cuidar, o visibilizar o tratar de promover a un grupo en particular, el grupo que se escuda en la bandera del arco iris. De los colores. La bandera multicolor. Y esto es un abuso de poder, porque ese grupo, desde el punto de vista estadístico, no llega ni al 9% de la población del Estado. Porque el 78% del trabajo legislativo se dedica a proteger, tutelar, beneficiar a una minoría cuando tenemos problemas que nos afectan a todos y que son muy graves. Tenemos un rezago legislativo registrable desde 1996. Yep. Tenemos tratados internacionales suscritos por México que nos obligan y que están pendientes de actualización, armonización e incorporación a nuestra legislación. Tenemos problemas gravísimos. Se ponen a hacer sus reformas legales sin armonizar las leyes. Por ejemplo, aprobaron el enlace conyugal legal entre personas del mismo sexo, pero no armonizaron el Código Civil. Si tú ves que dos personas del mismo sexo firman un contrato que parece un contrato matrimonial, pero ves el Código Civil donde dice que la administración del hogar será por ambos cónyuges, pero si no se ponen de acuerdo será el marido el que va a administrar. Dime quién es el marido. ¿Sí? Entonces, dime quién es la mujer. El código sigue hablando de la mujer y del hombre. Dime quién es quién en un enlace, en una unión de personas del mismo sexo. Hay que armonizarlo. En esta corriente progre, ¿no? Ahora tiene más protección en Baja California Sur, de acuerdo con el Código Penal, un perro de la calle que un niño. O sea, si tú golpeas a un niño o golpeas a un perro, es posible que tengas una sanción más severa por golpear al perro, maltrato animal que al niño. Pero es una ley inaplicable. ¿Por qué? Porque no se ha armonizado. Tú vas al Código Civil y el Código Civil te dice que las mascotas son bienes muebles susceptibles de enajenación y susceptibles de dominio pleno. Es decir, yo puedo comprar ahorita una mascota en una tienda de mascotas y descuartizarla y subir el video y enseñártelo y disfrutar hacer ese acto criminal y no va a pasar nada porque estoy haciendo como si tomara un billete de mi propiedad y lo rompiera. Sí lo puedo hacer con mi mascota porque eso lo prevé. Tenemos un Código Civil que en ese capítulo es de la época napoleónica. Te estamos hablando de armonizar. No puedes querer aplicar una ley progresista como es esta de proteger a las mascotas y cuando tienes una ley superior que es el Código Civil, que es de la época de Napoleón, que dice que las mascotas son objetos muebles de dominio pleno. Entonces, mientras no se armonicen las leyes, la ciudadanía va a estar batallando, sufriendo y pagando las consecuencias de la desarmonización. ¿Recuerdas el caso de una perrita? Hasta vino un líder un youtuber muy famoso, vino aquí, hizo una convocatoria que ya quisiera cualquier candidato, ¿no? Sí. Una perrita que enterraron viva. Sí. Bueno, el proceso se tuvo que suspender porque la señora era dueña de su perro. Y el Código Civil te dice que puedes hacer, con tu propiedad tú haces lo que tú quieres, dominio pleno. Mientras no corrijan el Código Civil, no se va a poder aplicar esa ley de protección contra el maltrato animal respecto de los dueños. Y así en general. No quiero que nos gane el tiempo. Okay. Y hay un tema que yo sé que a ti estás muy metido en él. Razones ni se comentan. Vamos a ver de qué se trata. Había un exdirector municipal de comercio que fue señalado como parte de una mafia que vendió permisos de alcoholes de manera ilegal, de manera totalmente delictiva. Al señor lo separan, al señor lo promueven con un juicio. Entiendo, por ahí escuché una vez que el día que tenía que presentarse en un juzgado presenta un certificado médico y pues no puede asistir porque está malito. Pero el día siguiente
sí protesto y se convierte en diputado. ¿Qué opinas de ese tipo de cosas tan atroces? Pues hablábamos de que la Diputación perdió su esencia original, ¿no? Ya no es una representación popular, es una beca que reciben políticos en ciernes, donde manejan un presupuesto muy elevado, poco más de 400,000 pesos mensuales para fincar su carrera, ¿no? Y aparte tienen el bono de la impunidad, porque en la figura de la Diputación, como otros cargos de servicio público relevantes, están protegidos por lo que se llama la inmunidad procesal, popularmente denominada fuero. Es decir, no puede ir a prisión si antes el Congreso no le retira esa inmunidad a través de un juicio que se llama de procedencia o conocido popularmente como desafuero. Bien, este señor, cuando es director, se presume, conforme a las constancias de la carpeta de investigación, que dirige a un grupo de empleados que se dedican a fabricar apócrifos permisos, a venderlos y a explotarlos, porque ellos eran los mismos que los inspeccionaban, los otorgaban, claro, y los inspeccionaban. Entonces, el día que iba a enfrentar su judicialización, utilizó una que se conoce como una medida dilatoria. Exhiben ante el juez de control un certificado médico que dice que la persona tiene una infección en las vías aéreas superiores, que esto es grave, que no puede salir, no puede respirar, no puede estar en lugares concurridos, y tiene que permanecer por lo menos 5 días en reposo absoluto. Esos 5 días concluían 3 días después de la audiencia. Sin embargo, al no presentarse, pues el juez dio por bueno el certificado médico, no tenía por qué dudar de la honestidad del doctor, y suspende la audiencia y señala nueva fecha para llevarla a cabo. Al día siguiente de esa audiencia, él se presenta ante el Congreso. Él era un suplente de un diputado que salió a buscar mejor destino político, y asume el cargo, protesta y acepta el cargo de diputado. En automático adquiere él la inmunidad procesal o fuero. Es decir, utilizó una maniobra dilatoria para alcanzar esa protección. Pero eso no implica el engañar de esa manera tan vil, tan soez al juzgador, no le implica una penalidad adicional. Tanto él como quien le representó y el médico, si es que el médico se prestó a esta triquiñuela, porque presentaron hasta un certificado médico que tenía COVID. Entonces, hasta un laboratorio está involucrado. Nosotros ya hicimos la denuncia al respecto. Yo represento a una de las víctimas de este asunto. Puedo comentar lo que es público. Hay cuestiones que no te puedo comentar por el sigilo procesal, pero lo que ya fue materia de audiencia, sí lo puedo comentar, como es el hecho de que presentes ese certificado médico, como el hecho de que no se presentó, se difirió la audiencia, pero estaba tan enfermo, no podía hablar, tenía las vías y lo vimos al día siguiente tranquilamente. No podía estar en un lugar público y se presenta al Congreso y protesta sonriente y feliz en la aceptación del cargo. Entonces, le volvió la voz. Entonces sanó milagrosamente. Entonces, eso obviamente ya es materia de una investigación. Formulamos la denuncia correspondiente. Confiamos en que la Fiscalía, que tiene interés en hacer bien las cosas, consiga los medios de prueba que nos permitan acreditar que todo esto fue una farsa, y el Congreso sea congruente y diga, oye, simulaste y para una simulación alcanzaste el cargo, te vamos a retirar la investidura, y ve y enfrenta la responsabilidad que te resulta de tus actos. Estamos en esa tesitura. Bueno, pues nos mantendrás informado. Seguramente, y porque el tiempo ya lo tenemos encima, haya algo que yo no haya preguntado o haya algo que tú nos quieras comentar. Es gravísimo, gracias por la oportunidad, es gravísimo. Esto que te hablo del rezago legislativo, que es desde 1996, tiene uno de sus últimos peldaños a partir del año 2008. En el año 2008, que se publica el Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece en uno de sus artículos, el 421, que los congresos locales tienen que hacer un catálogo de delitos por los cuales se pueda perseguir a las personas jurídicas, es decir, a las empresas. Desde el 2008, nuestro Congreso debió haber hecho un catálogo de delitos, es decir, a las empresas se les puede acusar de fraude, de despojo, de malversación, etc. Bien, no se ha hecho. Estamos en el 2024 y no tenemos el catálogo de delitos que pueden cometer por las empresas. Esto ya fue detectado por los delincuentes. Si tú me defraudas con 500 pesos, te puedes ir a la cárcel si te acuso de fraude. Pero si tú no lo haces a título personal, sino que creas la empresa Barañano Enterprise and Associates, etc., y me estafas con 5 millones de pesos, yo no puedo meterte a la cárcel porque el fraude lo cometió
Barañano Enterprise International, bla, bla, bla. Una empresa moral. Una empresa moral. Entonces, hay videos ya de los juzgados donde un juez de control dice al Ministerio Público, encuentro de lo que me estás planteando elementos para considerar que se está cometiendo un delito y hay posibilidades de presumir que fue cometido por la empresa fulana. Pero como el Congreso no ha hecho el catálogo, pues no puedo vincular a proceso a la empresa fulana. El resultado tenemos en Cabo San Lucas, en La Paz, en Loreto, empresas, personas jurídicas defraudando con prestamitos fantasmas, donde después le quitan hasta la casa a la gente, cometiendo despojos, invasiones, y tranquila y cínicamente se presentan a las audiencias, sabiendo que no pueden ser castigados porque los zánganos, incompetentes, irresponsables, diputados no han hecho el catálogo. Nosotros desde la sociedad civil ya les entregamos un proyecto desde el año pasado. Señor, está pasando esto. Hicimos un ejercicio que ellos hacen muy bien. Copiamos y pegamos el modelo de Yucatán, de Quintana Roo, de la Ciudad de México, de Querétaro. Aquí está, quiten a los que quieran, pongan a los que quieran, pero aquí está el modelo. Solo revísenlo y publíquenlo. No lo han hecho. Hay mucho trabajo para ellos. No lo han hecho. Y esto genera una tremenda impunidad. Y no creas que estafan a las grandes empresas o a los millonarios. No, se van sobre el ciudadano humilde, aquel que no puede pagar un abogado que los defienda. Claro. Y tienen el gran cobijo de la impunidad. Entonces tenemos, para cerrar mi comentario, tenemos la impunidad que genera la inmunidad procesal, el fuero, para cierto tipo de servidores que cínicamente cometen un delito sabiendo que solo tienen que alegar el proceso, protestar el cargo de diputado suplente y ya gozan de impunidad. Y por el otro lado tenemos al delincuente que ahora sabe que lo único que tiene que hacer para delinquir es constituir una sociedad anónima y no va a ir a la cárcel. Gracias a la irresponsabilidad de nuestros diputados. Bueno, ya te diré, aún recuerdo la anterior legislatura, que no vale la pena ni comentarla. Esta no salió. Pero no vayas a decir que esta es la peor, porque quién sabe cómo venga la próxima. No, ojo, no es un meme, para la diputada que anda promoviendo eso, no es un meme, es un mero comentario sano, bien intencionado. Arturo, 30 años, más de 30 años de conocerte, sigues hablando duro, claro, conciso. La verdad es que me siento halagado de contar con tu apoyo y tu amistad. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Te lo agradezco mucho, lo valoro mucho y esto gracias a ti. No se acaba. Pronto nos volveremos a ver. Con gusto. A usted también le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana en esta emisión, aquí desde el restaurante El Anzuelo, donde está la Marina Cortés, justo donde comienza el malecón de la ciudad de La Paz. Esperamos vernos la próxima semana. ¿Con quién? Pronto lo vas a ver. Tenemos un nuevo invitado. Gracias, hasta la próxima semana.